Alan, hablemos propiamente de los aspectos técnicos de la viabilidad ambiental. ¿Qué tiene de malo esta viabilidad ambiental para los televidentes? Si nos explica un poco, nos amplía un poco este tema. Sí, bueno, primero hay que empezar por comentar un punto que es esencial y que todos tenemos que comprender. En este momento hay un contrato firmado entre el gobierno y la empresa holandesa, y ese contrato condiciona el inicio de construcción a que se otorgue la viabilidad ambiental. Entonces, en este momento, si no se otorga la viabilidad ambiental, en realidad el proyecto no se puede ejecutar porque la responsabilidad de la empresa es demostrar que el proyecto es viable ambientalmente. Ese es el objetivo del estudio de impacto ambiental. Y bueno, nosotros nos dimos a la tarea de revisarlo con mucho detalle y encontramos que hay enormes defectos, tanto de forma como de fondo. El estudio de impacto ambiental en realidad no cumple los requisitos básicos que debería cumplir para un proyecto de esas dimensiones. Eso es en la forma, pero en el fondo el documento aporta la suficiente información para concluir, por lo menos desde mi punto de vista, que el proyecto no puede ser declarado como viable ambientalmente, porque hay una serie de elementos. En primer lugar, a mí me parece que el sitio que se seleccionó, que la empresa holandesa dice que fue el gobierno de Costa Rica quien se lo impuso, no tiene el sustento técnico apropiado desde el punto de vista geológico para haber sido seleccionado como área para construir esa. Es una isla artificial lo que se va a construir, y para eso se requiere un sustrato en el fondo marino que sea sólido o lo suficientemente sólido para poder construir. En el caso de este proyecto, lo que se encontró fue un fondo lodoso con mucha limo y arcilla, y entonces ahí comienza una cadena de efectos o de impactos ambientales que tiene serias repercusiones en casi toda la costa caribeña del país, porque resulta que tienen que hacer un dragado muy profundo, luego construir un gran dique y conseguir hacer como aproximadamente 11 tajos submarinos de donde extraer material arenoso que sirva para rellenar la isla. Pero el mayor problema es que tienen que dragar cerca de 10 millones de toneladas de sedimento lodoso, y así a la ligera en el estudio de impacto ambiental dicen que hay un sitio que se supone se utilizó en la construcción de los muelles actuales, que le llaman el botadero, que queda frente a Limón, y ahí es donde van a ir a disponer ese sedimento que van a dragar, que solo para la primera etapa de construcción del muelle van a requerir 3 años de proceso continuo de dragado y disposición en el botadero. El problema que hemos encontrado es que la misma información que aporta la Universidad de Costa Rica, una base de datos que aporta el CIMAR, el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de Costa Rica, señala que las corrientes costeras en esa área promedian entre 1.5 y 2 nudos, y es una velocidad de corriente superficial que es capaz de arrastrar gran parte de ese sedimento que se va a ir a disponer en el fondo. Entonces, el mismo estudio de impacto ambiental señala que se va a generar una pluma de turbidez, como decía Álvaro, que la corriente costera la va a empujar hacia la línea de costa y en dirección hacia Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo, Gandoca y posiblemente hasta Bocas del Toro. Y ahí es donde nosotros discutimos que en realidad cuando uno suma la cantidad de impactos ambientales que este proyecto va a generar y hace lo que llamamos el balance de costo-beneficio, en realidad los beneficios netos que va a generar el proyecto, que básicamente en operación lo que va a comprender son poco menos de 500 puestos de trabajo, comparados con los efectos ambientales de mediano y largo plazo que va a generar, en realidad la conclusión es que el proyecto no debería ser declarado viable ambientalmente y debería buscarse una solución diferente para ampliar los muelles. Otro aspecto que me parece sumamente importante recalcarlo es que a efectos de pensar en esto que está comentando Alan, una contaminación prolongada durante varios años, como es lo que va a durar sacar estos sedimentos,
es considerado como un daño irreversible. Cuando hablamos de daños irreversibles en materia ambiental, estamos hablando ya definitivamente que el proyecto no es viable. Entonces, solamente por este componente del proyecto, y ni hablar de las otras, no se planea un relleno sanitario para manejar la cantidad de desechos que se van a generar ahí. En Limón no hay un relleno sanitario, etcétera. No hablemos de las otras cuestiones, nada más de este problema tan serio. Ya hablamos de daños irreversibles, y daños irreversibles significa simple y sencillamente no viabilidad.